Vamos a arrancar hablando del Program Status Register, el registro de estado del programa, que en realidad está compuesto, si yo lo quiero ver de esa manera, por 3 subregistros. A saber, voy a tener un registro en el cual tengo los flags tradicionales. El flag de signo, el de cero, el de acarreo, el de overflow y el de, el que me habías dicho antes, José Luis, de saturación. ¿Qué? Saturación. Es decir, cuando yo, por ejemplo, multiplico 2 magnitudes y el resultado no cabría en el registro destino. Eso, ahí se produce saturación. Que es distinto a desborde, porque el desborde se da con la suma y con la resta. Después tenemos otro pedacito de estado vinculado con las excepciones. Para saber si yo estoy ejecutando una rutina de atención de interrupción o de excepción en forma genérica, ¿cuál es? Y después tengo un conjunto de bits vinculados, por ejemplo, con el almacenamiento que habíamos mencionado anteriormente del if then else. Es lo que vemos acá, IT. Aquí se ve como quill. Es el otro, el quill. Esa ya es obsesión, ¿eh? Están persiguiendo. Y un flag adicional que es un flag T, pero vamos a tratar de dilucidar. Entonces, el IT es el campo vinculado con el if then, y el easy es para saber si esta instrucción es continuable o no. Es decir, si es interrumpible o es continuable. Es equivalente a lo que en los viejos micros era entrar en una zona que no podía ser interrumpida. Lock. ¿Se acuerdan? En el caso de la arquitectura x86, el lock. Está pensado de forma que yo pueda orear estos 3 subregistros y crear el XPCR en forma continua. Yo puedo acceder al XPCR con todos sus registros, o bien puedo acceder a los subregistros en forma individual si lo deseo. Disculpame, recordame el tema del IC, del tema del IT field del then document. El if then es, yo podía tener hasta 4 instrucciones dentro del if then. Sí. ¿Sí? Supongamos que ejecuté una y me apareció un pedido de interrupción. Tengo que tener marcado en dónde estaba. Memorizado, tenés hacer como una macro, una especie de macro. ¿Cómo es un puntero dentro de ese bloque? Sí, es un bloque de instrucciones. Sí, es un bloque de instrucciones. Entonces, si te va, después tenés que acordarte que estaba ahí. ¿Dónde estaba y dónde estaba? Las instrucciones de control de flujo. Tenemos branch a secas, branch condicional con todas las condiciones que hemos visto hasta ahora, branch and leave, que es que me va a setear un bit en el código de operación para indicar que hay que copiar el contador del programa en el link register. Y después tenemos algunas instrucciones que son las que aparecen como novedosas. Branch and link with exchange state, es decir, que me cambia el estado completo al efectuar el branch. Y eso lo vamos a entender cuando veamos los modos de trabajo que tiene el microcontrolador. Es decir, si salto, quiero respetar el estado en el cual se encontraba como supervisor o como usuario, dicho en términos anticipados. Porque ustedes piensen que un branch puede saltar y cambiarme la condición en la cual me encontraba trabajando. Entonces, se pretende respetar y toquetear
las cosas que yo quiero toquetear y dejar como estaban las cosas que yo quiero dejar como estaban. Acá tenemos algunas cosas piolas. Compare and branch if 0. Volviendo a las instrucciones de 8051, que eran del tipo decrement and jump if not 0. Acá tenemos compare and branch if 0. Es decir, comparo un registro contra otro registro, contra una variable y salto si me dio 0 o si me dio no 0. Y después tenemos el if then, todos estos últimos en la arquitectura CS solamente, es decir, en Cortex. Acá hay una cosa interesante. El branch utiliza muy pocos bits para código de operación nada más. Usa 4 bits para la condición, 4 bits para el código de operación propiamente dicho, es decir que me quedan 24 bits. ¿Está bien? Salto absoluto, digamos. No. No es absoluto total, digamos, salte siempre, digamos. No, puede ser cualquier branch, condicional. un branch condicional y me quedan 24 bits para decir dónde está el destino, el target. Pero con algunas características. Y de vuelta, esto lo hicieron sin lugar a dudas un viernes a la tarde, largo. Yo para saltar y que sea bastante razonable, tengo que saltar en una magnitud interpretada en complemento a 2. Para poder saltar para adelante y para atrás. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero hasta ahora hemos mantenido una estructura siempre de que todo lo que nos referíamos a memoria y todas esas cosas era en bytes. No. El branch está computado en palabras. 32. En palabras de 32, es decir, 4 bytes. Con lo cual, fíjense, hay que hacer la siguiente cuenta. Si tengo 24 bits, Y hace la expansión a 32. hace la expansión a 32. ¿Qué es lo que decís que llamas? Ah, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces yo voy a tener 24 bits que teóricamente sería 2 a la 24. Pero en realidad, como estamos trabajando en complemento a 2, decimos que aproximadamente esto equivale a más o menos 2 a la 23. Pero 2 a la 23 palabras. Es decir que esto equivale, esto significaría, esto es en words, es decir que esto equivale a más o menos 2 a la 25 bytes. Eh, 2 a la 20 es 1.000.000. 2 a la quinta es 32. Es decir que tengo un salto, una posibilidad de salto de más o menos 32 megabytes. Que para todas las aplicaciones, si tenemos 1 mega de flash con suerte, 512 en nuestro caso, la longitud de salto es válida. Y si quiero saltar, pregunta, y si quiero saltar más allá de ese rango, por ejemplo porque tengo memoria externa que está por allá lejísimo, ¿cómo hago? ¿Seguro? Mirá que la memoria externa está a 1 giga separada. Acá veamos, ¿el contador del programa tiene alguna prerrogativa totalmente distinta a los demás registros? ¿Lo puedo sumar? Pues lo puedo cargar en forma inmediata. O le puedo copiar un registro sobre el contador del programa. O lo que se me ocurra. O si quiero, por ejemplo, porque si sumo, va a sumar sobre lo menos significativo. O directamente cargo en un registro una etiqueta con ese igual que habíamos visto ayer, le sumo y ese registro lo muevo sobre el contador del programa. ¿Está bien?
Bien, entonces las condiciones son los branches dados por los 4 bits de condición que teníamos. Y acá entonces nos queda los 24 bits para el offset. El bit que corresponde al branch and link, y estos son los 3 bits que corresponden al código de operación propiamente dicho. Que con el link se me convierten en los 4 que hacen que tenga 8 bits ocupados nada más. Y el branch and link ahí, ¿eso lo usan para salto subrutina o...? ¿Salto subrutina o salto tradicional? Yo, por ejemplo, llamo a subrutina y después, si escribo esto, que es lícito, si copiar el link register sobre el contador de programa, el compilador me va a decir, textual, mire, no está malo lo que escribió, pero le sugiero que por las dudas use el branch and exchange, que me cambia también, si es necesario, el modo de trabajo en el cual estaba trabajando el procesador. Tengo también incorporadas ahora instrucciones de swap, lo cual es algo bastante piola, porque me permite, de vuelta, economizar instrucciones, es decir, puedo permutar datos entre registros y entre registros y memoria, pero no estoy violentando nada de lo que dije hasta ahora. Voy a tener, por ejemplo, swap R12 con R9 usado como puntero. Entonces, copio el contenido de la posición de memoria apuntada por R9 en R12 y después actualizo el contenido de R10, de R9 con el valor de R10. Es decir, el contenido de la posición de memoria apuntada por R9 lo llevo a R12 y el contenido de R10 lo guardo en lugar de ese valor que sale. Si no, sería un load solo. Entonces el swap, es decir, nada impediría de que yo usara el mismo valor de registro que tenía anteriormente. Es decir, que puedo hacer un swap si quisiera entre R12 y R12. Traigo el nuevo valor guardando el viejo valor en la posición de memoria. Lo puedo hacer con bytes y este es el caso que decíamos en que cambiamos el contenido de la posición de memoria R2 con R1. Entonces lo que hago es el valor de R1 lo guardo en forma cronológica, el contenido de la posición de memoria apuntada por R2 lo guardo en R1 y el valor anterior de R1 lo guardo en la posición de memoria apuntada por R2. Es decir, que hago un swap entre un registro y una posición de memoria. Pero de vuelta, la dirección tiene que estar guardada en un registro. Y entre registros también se puede usar la swap. Sí, claro. Podemos pasar de un registro de los más altos a los más bajos para poder usar instrucciones de 16 bits. Por ejemplo. Claro, sí. Bien. Este es el AAPCS, que es la forma que en definitiva está bastante bien descrita en el documento que ya está en el campus virtual, pero el resumen es lo que es el siguiente. Digamos que es medio complejo de interpretar como corresponde a toda norma que bien se precie y tal. Entonces cuando uno quiere complicarle la vida a alguien, le dice, interpretame esta norma y le da la norma. Las normas normalmente son interpretadas solamente por los que los escribieron. Habitualmente lo que es recomendable. A mí me tocó aprender la norma de interconexión de instrumentos electrónicos hace muchos años, que era la IEEE 488, que fue bastante famosa en su época. Me dijeron, conseguí la norma a través de la biblioteca, yo todo contento, era mi primera norma que leía, ni los títulos entendía. Uno daba vuelta a ver. Y después aparecieron algunos, en esa época, artículos de revista conexos que daban una puntadita como para que uno entendiera.
En nuestro caso, ¿qué es básicamente el AAPCS? Es una norma que me dice cómo es que se guardan los parámetros cuando yo le paso parámetros a una función y cómo es que se me devuelve el resultado cuando me devuelve el resultado de una función. Lo cual es muy útil cuando yo quiero vincular una función escrita en C con otra función escrita en Assembler y le tengo que pasar parámetros. Y quiero que esos parámetros vayan como variables locales. También me rige cuando yo quiero llamar a una función en C desde una función en Assembler. Pero eso es muy poco frecuente. Es más, solamente se puede usar eso en parciales y finales. Si más allá de eso no tiene ninguna aplicación. En serio. Puede darse el caso, sí, que en alguna rutina en la cual yo necesite estar muy crítico con el tiempo, yo la escriba en Assembler y la invoque desde una función en C. Eso tiene sentido. Lo que nos dice entonces el AAPCS, en resumen, es: si yo le paso un parámetro de una función a otra, puede ser en Assembler, se lo paso en R0. Si le paso dos parámetros, serán R0 y R1. Tres parámetros, R0, R1, R2. Cuatro parámetros, R0, R1, R2 y R3. Si son más de 4 parámetros, le paso un puntero a la pila. Un puntero a una pila Propia, una pila propia. No como el C que guarda los parámetros de la pila. Acá también. Es en la pila propia de la tarea. Usando el stack pointer. Y cuando dije que en una pila propia significa en la pila en la cual se está trabajando. Está bien, claro. Donde ha guardado una dirección de retorno. También. Pero de vuelta. Siempre no tiene el link, pero ojo que este tiene el registro del 14. El 14. Pero de cualquier manera, tengo que ser criterioso en el uso de la pila. Sí. Entonces, si yo después voy a restaurar, me pongo en la función en Assembler. Me vendrán todos los registros, pero como hubo un branch and link, después de haber guardado todos los registros, tengo que descartar el último lugar de la pila que está ocupado porque ahí está el link register. Entonces, lo que tengo que hacer es... No, dije un macanazo, no dije nada. Perdón, me confundí, no dije nada. No se usa la pila para el branch and link. Sí para interrupciones, no para el branch and link. Salvo que fuera la unidad. Ahí tengo que salvaguardarla, eso sí. Tengo que tomar la precaución de salvaguardarla. Para retornar parámetros, resultados, de vuelta, un resultado en R0, 2 en R0, R1, 4 en R0, R1, R2 y R3, más de 4 se utiliza un puntero a la pila. Los registros habitualmente entonces utilizados para pasar parámetros y obtener resultados son de R0 a R3. Y después hay un conjunto de registros que van de R4 a R11 que se pueden utilizar para salvar, para guardar registros y variables personales de cada función y que habitualmente suelen estar preservadas, en particular R9 y R10, que dentro del AAPCS se utilizan para la base del stack y el límite del stack, es decir, el stack size. Y luego tenemos el R12, que es un registro Scratch, que ese no tengo que guardar ahí ningún dato que sea perdurable, se usa como registro de propósito absolutamente general. Y luego los tres más significativos que corresponden al contador del programa, el número de register y stack pointer. Y este es el resumen de lo que habíamos dicho cuando tenemos subrutinas anidadas. Cuando yo hago un branch and link a una función, que yo sé que esa función va a llamar a otra, así que se va a anidar en subrutinas, tengo que previamente salvaguardar los registros que yo quiera y el link register. Y cuando terminé de esa función en la cual estaba incluido un llamado a una segunda función 2, en la segunda función no tengo problema en hacer un branch and exchange
o un move del link register al contador del programa, pero cuando termina la función 1 tengo que hacer un load múltiple, la operación contraria que hice a cuando salvé anteriormente todos los registros que necesitaba salvaguardar antes de llamar a la segunda función. Se supone que yo voy a salvaguardar aquí los registros que yo sé que me va a utilizar esta segunda función. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo? De acuerdo. Tenés en el slide anterior tenés una tutina. Se vinculan tutinas en la celeste al lado. El párrafo de los registros celeste y violeta a la derecha. Sí, sí. Ah, sí, la tutina. Bueno, Tutina. El tutor. bueno, mi nieto me llama Pelo. Pelo, entonces él me dice, ya la llama tutina, ya aprendió al manejo de. Tiene 2 años ya, aprendió. Tiene problemas con derivadas integrales de parciales. Pero después el resto la ve. Bueno, después hay otras instrucciones que son reservadas de control. Y esto es para pensarlo un poquito. Hay cierto tipo de instrucciones que no están accesibles a los mortales. En el sentido de que en una de esas a mí no me conviene que para una tarea cualquiera pueda acceder a registros que sean sensibles. Por ejemplo, el Program Status Register. Porque si le permito acceder al Program Status Register, me puede cambiar, por ejemplo, el modo de trabajo. Y una tarea de usuario podría afirmarse como supervisor y hacer un desastre. Un virus. Con lo cual, existen algunas instrucciones. Y yo no puedo modificar directamente el Program Status Register. Tengo que hacer, por ejemplo, copiar el Program Status Register a un registro, hacer, por ejemplo, en este caso un bit clear, que en particular en este bit clear lo que hago es limpiar, según el lugar en donde yo le puse el 1, limpio el flag de overflow. Por ejemplo, ¿no? Y luego lo copio, el registro R0 que yo he modificado, lo copio en el Program Status Register. Pero esto lo puedo hacer solamente con privilegios para ello. Es decir, no lo puede hacer una tarea de usuario. ¿Está claro? Lo cual, evidentemente, es una protección que estamos tomando nosotros para que no pueda llegar a hacer desastres un usuario cambiando el modo de trabajo. O sea, el clear directamente sobre el registro del no, es de 3, ¿cuál es? No. El registro de estado. El registro de estado no está dentro de los 16 registros. Era un registro que estaba fuera. Está afuera. Está fuera. No tengo instrucciones para acceder a él. La única instrucción que tengo es el move, fíjate, un move de status a register. Derecha a izquierda. Y acá tengo un move de register a status. La lectura posiblemente la pueda hacer siempre, pero no escribirlo, no. Tampoco. No, porque tampoco una de esas quiero que una tarea de usuario sepa en qué estado estoy. Está bien. No, son instrucciones que están reservadas solamente para determinado nivel jerárquico. ¿Queda claro? Tenemos una instrucción de control que es muy interesante, que se llama Service Call, que en otros micros se llama System Call. ¿Qué es el mecanismo que me permite pedirle, yo como usuario raso, sin privilegios, pedirle al sistema operativo que me deje hacer funciones
que no tengo normalmente permitido realizar. Por ejemplo, acceder a un puerto que yo no tengo permitido realizar, le tengo que pedir al sistema operativo, por favor, déjame acceder a este puerto. Y la forma en la cual accedo, el teléfono del sistema operativo, del superusuario o de como lo queramos llamar, es el service call. El service call es un viejo conocido de todos los que trabajamos con micro. Antes se llamaba software interrupt. Es decir, es una interrupción fabricada por nosotros. Es una interrupción que nosotros programamos. En el modo de interrupción, el micro siempre actúa como gran capo, como supervisor, superusuario o como lo queramos llamar. Entonces, desde acá abajo, yo le llamo al teléfono de Dios por medio del service call. Ahora, le tengo que decir de alguna manera qué es lo que quiero hacer. ¿Está bien? Eso se lo voy a decir con una parte del código de operación que no se usa. Análogamente a lo que sucedía con el caso de los branch, en el cual tenía solamente 8 bits útiles, acá pasa algo similar. Tengo unos pocos bits útiles y tengo un montón de bits que están al cohete, a los cuales el procesador no le da pelota. Lo cual quiere significar en lenguaje cotidiano lo siguiente. Yo puedo decir, por ejemplo, service call, qué sé yo, 3F. O service call, qué sé yo, 3F9. El software que es la del contador, ¿no? Son cosas que quedan en los genes después. Yo soñaba con el 3E, que era el Move Immediate al acumulador en el caso de 8080. Soñé con eso. Bueno, ¿qué hace el procesador en un caso y en el otro? Exactamente lo mismo. Porque ese valor que le puse inmediato no cumple ninguna función. ¿Es un error? No. Es una cosa inteligente porque me da a mí la posibilidad de crear yo un lenguaje de comunicación entre el usuario y el supervisor. Entre el usuario y el sistema operativo. Entonces, yo me puse de acuerdo porque escribí mi Free Romeo, en el cual digo 3F es acceder a un puerto. O yo le digo 3F9, me puse de acuerdo conmigo mismo, digo 3F9 es cambiar el valor de un timer. Entonces, el micro, el fabricante ARM, me dijo, yo le voy a dar pelota solamente al código de operación service call, después el resto hacelo vos como quieras. Ojo, no es tan fácil, porque este valor 3F9 o 3F me queda guardado solamente en la memoria de código, no me queda ningún registro. Entonces, en el sistema operativo tendré que ir a leer la memoria de código en donde se encontraba el código de operación del service call y enmascarar y quedarme con el pedacito que a mí me interesa y después ahí sí hacer un puntero a función y disparar lo que yo quiera. Pero define el usuario, define Lo definís, claro. Entonces va a ser distinto la forma que usa el service call del FreeRTOS
que el micro COS2 o que o el Keil, el sistema operativo, cualquier otro sistema operativo, cada uno define su propio lenguaje de comunicación. Entonces, la tarea del usuario mortal va a generar una forma de comunicarse con el sistema operativo. ¿Y esos números los rescata el sistema operativo o puede ser cualquier? Lo rescatás, estamos suponiendo que estamos escribiendo un sistema operativo. Después yo un vector de introducción o lo que sea con eso. Exactamente. Yo, cuando en la rutina de atención e interrupción, tendré que ir a rescatar ese parámetro que le pasé. Otras instrucciones particulares. Bueno, el XPSR, el programa Status Register que ya mencionamos, el PRIMAS, el FODMAS y el BasePri son tres registros que se encargan de manejar las interrupciones. El primero de ellos, el PRIMAS, desenmascara todas las interrupciones y excepciones, salvo la no enmascarable y salvo una catastrófica que es el hard fault, falla de hardware. El FODMAS desactiva todas las interrupciones salvo la NMI, que esa no es enmascarable. Y el BasePri es el límite desde el cual vamos a generar interrupción. Es decir, el límite de prioridad a partir del cual permitimos que actúen las interrupciones. ¿Está bien? Por último, el registro de control es el que nos permite elegir el modo de trabajo y manejar, por ejemplo, el estado del consumo, etc. Estos son los registros que en particular, estos registros están en la zona más alta de memoria, en la que ayer estuvimos viendo que se encontraba el F y no sé cuánto. ¿De acuerdo?